Egipto, año 1334 a.C. Un niño de apenas 8 años se convierte en rey. El rey faraón Tutankamón. Tutankamón. Su nombre ha pasado la historia, pero fue un rey insignificante. Murió con apenas 18 años. Fue enterrado en una discreta tumba escondida en el Valle de los Reyes. El paso del tiempo la ocultó durante más de 3000 años. Quedó en el olvido. Año 1922. Un hombre, Howard Carter, está a punto de encontrarle. Escondida casi intacta bajo la arena, se halla la tumba del rey Tut. Ni siquiera el propio arqueólogo imagina lo que se esconde tras los muros. El silencio es abrumador. Hay oro por todas partes, tanto que, cuando su mecenas y patrocinador Lord Carnarvon le pregunta ansioso si ve algo, solo puede decir: sí, cosas maravillosas. La tumba, la llamada KV62, es el mayor hallazgo arqueológico de la historia hasta el momento. Año 2022. Egipto celebra el centenario del descubrimiento de Tutankamón por todo lo alto. Y aunque parezca mentira, siguen surgiendo misterios y preguntas. ¿Qué hay de cierto en la famosa maldición de Tutankamón? ¿Por qué los ladrones nunca lograron encontrarla? ¿Podría estar la reina Nefertiti aún desaparecida dentro de la tumba del rey Tut? ¿Por qué murió tan joven Tutankamón? ¿Qué relación hubo entre Howard Carter y la duquesa de Alba? Lo primero que vieron al hacer el agujero, o sea, las famosas cosas maravillosas, son esto. Eso no se había encontrado hasta entonces, no se había encontrado en ninguna pirámide, no se había encontrado en ninguna tumba del Valle de los Reyes, no se había encontrado en ninguna tumba de ningún periodo. Si tú te pones a ver la máscara frente a ella, es una obra de orfebrería increíble. Más de 5000 objetos, muchísimos de oro, fue una revolución. Aquí tenemos un plano de la cámara funeraria, es decir, de donde estaría la momia del faraón. Él sabía que la tumba de Tutankamón estaba ahí y hasta que no la encontró no paró. Tut 22. Expediente Tutankamón. Pirámides de Gizá, Egipto, año 1334 a.C. Pirámides de Gizá, El Cairo, Egipto, hoy. Aquí hemos quedado con el arqueólogo y egiptólogo Tito Vivas. Lleva años estudiando este país. En el año 2022 se han cumplido 100 años del descubrimiento de la tumba y el tesoro de Tutankamón. Por increíble que parezca, el número 22 casi se vuelve mágico. ¿Por qué la magia del número 22? 2022, obviamente es un año muy importante para Egipto. 1922 es el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. 1822 es el desciframiento de los jeroglíficos gracias a la piedra de Rosetta. Parece que todo gira en torno al 22 y sin duda venimos de celebrar la inauguración del Gran Museo Egipcio, el traslado de las momias reales del antiguo Museo de Tajarir al nuevo Museo de la Civilización Egipcia, curiosamente 22 momias reales. Sin duda Egipto se está preparando para grandes acontecimientos. Ojo, no estamos en cualquier lugar, estamos en la llanura de Giza, estamos delante de los complejos funerarios más grandes e imponentes de todo Egipto y concretamente delante de la Esfinge y de su templo, un templo que está muy relacionado y muy vinculado con todos los movimientos solares. Esa esfinge que tenemos ahí detrás está apuntando perfectamente a la salida del sol en los equinoccios. Y también hay un juego de movimientos solares que viaja desde el solsticio de invierno hasta el solsticio de verano. Estamos hablando de 21, 22 de cada uno de esos meses. De nuevo nos vuelve a aparecer el número 22, entre el 21 y el 22 de diciembre, el 21 y el 22 de junio,
tenemos esos momentos y por supuesto los equinoccios, que es cuando el sol sale perfectamente por el este, es decir, cuando sale perfectamente por delante de la atenta mirada de la esfinge hacia el horizonte. La esfinge es el protector, es el guardián de la necrópolis. Está aquí delante de las tumbas más importantes del Reino Antiguo, de las pirámides más grandes del Reino Antiguo, como un protector de todos los que están ahí enterrados. No solamente aparece desde un punto de vista arquitectónico, hay que proteger la tumba, hay que proteger el acceso, aparece desde un punto de vista mágico, ritual, simbólico, y eso es la esfinge, es un símbolo grande de protección. Cuando nació el faraón niño, las pirámides ya llevaban aquí más de 1000 años. ¿Qué tienen que ver las pirámides con Tutankamón si este fue encontrado en el Valle de los Reyes a más de 500 kilómetros de aquí? Es una pregunta muy interesante el llegar a plantearse. Tutankamón hizo turismo aquí, es decir, en algún momento él paseó entre medias de estas pirámides, como podemos estar haciendo nosotros ahora, y probablemente sí, es decir, efectivamente, probablemente Tutankamón, como rey de Egipto, en algún momento tuvo que llegar a visitar esto. Claro, tenemos que tener en cuenta que en época de Tutankamón, estas pirámides, estas tumbas, llevan un milenio aquí construidas. Para el propio Tutankamón esto tenía que ser historia, esto tenía que ser arqueología, ¿no? Hay una diferencia enorme de tiempo y ese tiempo se nota, no solamente en la tipología de construcción, la tipología de tumba, incluso en el propio pensamiento. No es el mismo pensamiento el que rige a los reyes que construyen este tipo de tumbas que el que va a regir a Tutankamón en su época para construir su tumba, o el tipo de tumbas que se está construyendo en su época en el Valle de los Reyes. Estas pirámides, estas tumbas las encontramos en este punto concreto porque en esta época, en la época de Keops o de Kefren, la capital está en este lugar, al otro lado del río, en la otra orilla, pero la capital es Menfis. En época de Tutankamón la capital no es esta, la capital ya es Tebas, la capital es la actual Luxor. ¿Cuál es el motivo por el cual se decide que en un momento dado la capital sea una u otra? Obviamente la situación y la coyuntura política. Ahora, ¿por qué hay que construir pirámides? ¿Y por qué se construyen aquí y luego allí no se construyen? La razón es que aquí, en esta zona donde estamos, no existen montañas. Y en Tebas sí, hay una cadena montañosa a cada lado. De hecho, el Valle de los Reyes está excavado a los pies de la montaña sagrada de Tebas. Los enterramientos de los reyes en el inicio de la 18 dinastía, en el inicio del Reino Nuevo, se trasladan a Tebas, ¿no? Que además también tenía un aspecto sagrado, ¿no? Donde se entierran los faraones, en ese Valle de los Reyes, en el Reino Nuevo, está a los pies de una montaña que se llama el Cuerno en árabe, que tiene forma de pirámide. Es decir, ellos de alguna manera están como replicando en su imaginación, en su memoria, el mismo paisaje. Inma Vivas, egiptóloga. Y en este Valle de los Reyes pues van a construir diferentes tumbas a lo largo de, sobre todo de la 18 y de la 19 dinastía. Tenemos que pensar que una pirámide de 150 metros de altura en mitad del desierto es un foco diciendo róbame, róbame, róbame. Eso también va a influir en el tipo de desarrollo o de evolución que va a tener la propia tumba egipcia, pensando el rey en la salvaguarda de su propio bienestar en la otra vida, es decir, el mantenimiento de su tesoro, su ajuar funerario y demás. Y aún así no pudieron evitar que las tumbas se saquearan. Tutankamón. Si habían conseguido entrar en todas las tumbas del Valle de los Reyes, ¿por qué los ladrones nunca la encontraron? De hecho, una teoría afirma que una gran tormenta pudo provocar desprendimientos y destrozos en el Valle de los Reyes. El agua pudo arrastrar sedimentos tapando la tumba para siempre. Siempre se estaban construyendo tumbas. Se terminaba la tumba de un faraón, llegaba otro al poder y tenían que construir su tumba. Pues lo que pasó es que Ramsés VI mandó construir su tumba justo encima de donde estaba la de Tutankamón, al lado, pero por arriba, en una de las colinas. ¿Qué es lo que pasó? Echaron escombros abajo y eso acabó tapando la entrada. Y luego además los trabajadores que construyeron unas pequeñas cabañas de piedra y eso además estaba justo encima de donde estaba la tumba. José Miguel Parra, egiptólogo. Carter, una de sus buenas cosas a la hora de excavar en el Valle de los Reyes, que es que quería llegar a la roca madre. La roca madre es la capa de roca por debajo de la cual no hay ningún resto humano. Cuando comprobó que a esta altura había unas cabañas y a esta altura había otras, dijo,
Aquí hay una tumba que no hemos sabido excavar y es la que él pensaba que estaba por allí, que era de Tutankamón, y efectivamente. Noviembre de 1922. El arqueólogo Howard Carter está a punto de encontrar la tumba del faraón niño Tutankamón. El silencio es abrumador. Cuando su mecenas y patrocinador Lord Carnarvon le pregunta ansioso si ve algo, solo puede decir sí. Cosas maravillosas. Más de 5.000 objetos, muchísimos de oro. Fue una revolución y un redescubrimiento de Egipto importantísimo que hasta ahora la gente no conocía. Conocía tumbas, pero se habían encontrado o vacías o semivacías, pero esta vez no. Esther Pons, arqueóloga. No podemos olvidarnos las capillas funerarias, del sarcófago de piedra, de granito, y desde luego los dos ataúdes de madera, pero recubiertos también de oro y de pasta de vidrio, pero el último de oro, que eran 110 kilos y que es el que guardaba la momia de Tutankamón. Bueno, estaba ese enorme ajuar, bueno, de todo tipo, mobiliario, comida, vestimenta, armamento. Los carros fue algo impresionante una vez se montaron, que además la gente, la mayoría desconocía cómo habían entrado en un camino tan estrecho, en una entrada, un pasillo tan estrecho. Toda esa gran cantidad de objetos, bueno, es que muchos se desmontaron. Cuando murió Tutankamón entraron desmontados, dentro de la tumba se montaron, pero Carter tuvo que montarlos, desmontarlos también y volverlos a montar después para que se pudieran exhibir en el Museo del Cairo, porque bueno, las capillas no cabían, ni los carros, por ejemplo, de combate, etc. Si tú te pones a ver la máscara frente a ella, es una obra de orfebrería increíble, con todas las incrustaciones de piedras preciosas. A mí lo que más me llama la atención es la perfección con la que está ejecutada. Miriam Seco, arqueóloga. Por ejemplo, a mí me llaman mucho la atención muchas de las joyas del ajuar. Son un diseño muy actual. También los muebles, todo el mobiliario, las sillas, los taburetes, sobre todo ejecutados de manera muy perfecta. Eso no se había encontrado hasta entonces, no se había encontrado en ninguna pirámide, no se había encontrado en ninguna tumba del Valle de los Reyes, no se había encontrado en ninguna tumba de ningún periodo. De hecho, hasta 1922, con Howard Carter, no se había descubierto ninguna tumba real intacta. Y allí hay un tesoro inmenso. Los objetos de Tutankamón que nosotros vemos depositados en esa tumba y que también registra Howard Carter, en realidad son parte de los objetos que el rey usó en vida, ¿no? Esto es muy interesante porque hay elementos, por ejemplo, con marcas de uso, por ejemplo, sandalias, incluso sandalias que se cree que el rey pudo utilizar como niño. En realidad, en estos objetos es posible que muchos no estuvieran diseñados, que no estuvieran pensados para formar parte de su ajuar, ¿no? Y que fueran, digamos, incluso una especie de ajuar funerario reaprovechado, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas piezas que tienen elementos en cuanto al estilo que proceden de la época de Amarna, que quizás se reaprovechan porque Tutankamón muere demasiado pronto, ¿no? Por así decirlo. La tumba de Tutankamón es una tumba reutilizada de alguna persona, no sabemos quién. Nacho Ares, historiador y egiptólogo. Las tumbas de las reinas suelen tener un pasillo y un giro hacia la derecha, ¿no? Y es el mismo esquema que vemos en la tumba de Tutankamón. Generalmente, en las tumbas de dinastía 18, tú accedes al interior de la tumba y enseguida hace un giro en L a la izquierda. Si se trata de la tumba de una reina, el giro en L lo hace a la derecha, que es justo lo que nos hemos encontrado al acceder a esta tumba de Tutankamón. Y hay otro detalle quizás más extraordinario, que es la pintura en la cámara funeraria donde aparece el faraón Ay realizando el ritual de apertura de la boca. El cartucho que tiene el nombre de Ay se ve perfectamente que está cubriendo otro nombre. Parece ser el nombre de Tutankamón. Es decir, alguien debió de tapar ese nombre para reutilizar la escena, reutilizar la cámara
Y la figura que aparece a la izquierda, vestido de Osiris, que aparece ya pues con una edad muy ajada, ¿no? Con arrugas en el cuello, esas muescas, ¿no? en la comisura de la boca, de los labios, quizás tendría más elementos en común con la reina Nefertiti que con Tutankamón, que sabemos que murió con apenas 18 o 19 años, ¿no? Han pasado ya 100 años desde que se descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, pero las investigaciones continúan y no dejan de surgir nuevas teorías. ¿Esconde la tumba de Tutankamón otras cámaras no abiertas aún? Quizás hay un anexo a la cámara de Tutankamón, ¿no? El proceso de construir una tumba a veces era bastante cambiante, sobre todo si era un reinado muy largo, ¿no? Incluso sabemos que hay ampliaciones, tanto las tumbas reales como las tumbas privadas. Es posible que la tumba que Tutankamón se estuviera empezando a construir quizás no estaría todavía lista y entonces, por así decirlo, se adapta esta otra tumba. ¿Podría estar ahí precisamente la reina Nefertiti, que a día de hoy sigue desaparecida? Cuando Factum Arte, una empresa española, realizó el escaneo de las paredes de la cámara funeraria de Tutankamón, colgaron las imágenes en internet, ¿no? Y Nicholas Reeves, un egiptólogo experto en el reinado de Tutankamón y la época de Amarna, bueno, pues accedió a ellas. Una de las virtudes con que tiene este trabajo es que puedes quitar la pintura y ves el relieve de la pared, ¿no? Y observó Reeves la presencia tanto en la pared norte, justo debajo de la escena en donde aparece el ritual de apertura de la boca entre Tutankamón y el faraón Ay, el sucesor, y luego en la pared oeste, en la zona de la derecha, por debajo de los babuinos de la primera hora de la Amduat, aparecen lo que a todas luces resulta, yo creo que es bastante evidente, puertas, ¿no? Es muy normal que en el Valle de los Reyes encontremos todas las tumbas están saqueadas, ¿no? Pero podemos ver cómo las pinturas, enmarcando una puerta determinada, parece que iban por delante de esa puerta. No estamos hablando de puertas con hojas como en la actualidad. Llamamos puerta a un muro hecho con mampostería y cubierto con una capa de yeso sobre la que se aplicaba la pintura. Una de las primeras cámaras estaría justo detrás de esta pared. Llega a la conclusión de que existen en esta parte unas grietas que estarían definiendo perfectamente la entrada a una cámara subsidiaria del enterramiento que estaría aquí detrás. Por lo tanto, propone, y es posible, porque así se diagnosticó en los primeros escáneres y estudios, que detrás de esta pared todavía exista una cámara con parte del tesoro de Tutankamón, de su ajuar funerario, que no ha sido localizada. La segunda de las paredes que analiza Nicholas Reeves en su estudio es la pared frontal de la cámara funeraria de Tutankamón. A diferencia de la otra pared, en esta, Nicholas Reeves no solamente encuentra lo que podría ser la grieta de una cámara, sino una grieta mucho más importante que recorre toda la pared, más o menos a la altura del bastón de esta representación, que recorrería la pared desde el techo hasta el suelo. No solamente está indicando que toda la pared puede ser falsa en aquella parte, sino que además esta grieta se corresponde con la línea directa que trae el corredor de acceso. Por lo tanto, Nicholas Reeves propone que tras esta pared en realidad no solamente hay una cámara, sino la continuación hacia el interior de una tumba que se encontraría detrás de esta pared y que podría ser, según él propone, la de la propia reina Nefertiti, aún intacta. Se han hecho 3 estudios. El primero dio resultados positivos y los otros 2 han dado resultados negativos. Nicholas Reeves decía que si era la tumba de Nefertiti, yo no sería tan entusiasta, ¿no?, con esa posibilidad, pero sí que es muy posible que detrás de esas paredes norte y oeste de la cámara funeraria de Tutankamón haya algo más. Reeves desarrolló sus teorías a partir de los registros en 3D grabados por la empresa española Factum Arte en la tumba de Tutankamón. Y es que actualmente la Fundación Factum trabaja con el Ministerio de Antigüedades para la preservación de las tumbas en el Valle de los Reyes. No muchos saben que, a apenas unos kilómetros de la tumba real, existe una réplica exacta que se puede visitar y que se realizó en Madrid. Tardaron casi 3 años en elaborarla.
En realidad nosotros conocemos mucho la tumba de Tutankamón porque evidentemente es una de las más conocidas para el público en general, pero desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista histórico, no es la más importante. Las tumbas de los reyes de la 19 dinastía, como Ramsés II o la tumba de Seti, son tumbas excepcionales, ¿no? O sea, brutales, podríamos decir, ¿no? En términos coloquiales. Y en realidad la tumba de Tutankamón es una tumba un poco más pequeñita, un poco más sencilla, ¿no? Tutankamón no fue un faraón muy importante dentro de la historia de Egipto. Si hubieran saqueado la tumba, como saquearon la de Seti I, la de Tutmosis III, en fin, la de los grandes, pues casi, no puedo decir que hubiera pasado sin pena ni gloria, pero que vivió muy poco tiempo, siendo muy joven, pero se encontró su tumba. Su nombre ha pasado la historia, pero fue un rey insignificante. ¿Por qué murió tan joven Tutankamón? Tutankamón se le conoce como el rey niño. Llegó al trono siendo muy joven, aproximadamente con unos 8 años de edad. ¿Qué es lo que pasa? Que se murió al cabo de 10. Se murió siendo casi un adolescente o pasada casi la adolescencia, ya con 18 años. Lo que no sabemos muy bien es cómo se murió, porque en los años 60 se hizo un estudio radiográfico de todas las momias reales que se conocían en ese momento. Y la suya presentaba una curiosa herida en el cráneo y dentro del cráneo una esquirla de hueso de esa rotura, ¿no? Que hizo pensar a alguno que lo habían asesinado por la espalda dándole un golpetazo y que eso lo había matado. A principios del siglo XXI se hizo el escáner de las momias reales, se descubrió que en realidad eso había sido post-mortem. Seguramente en alguno de los momentos o de las manipulaciones de Howard Carter para sacarlo de ese baño solidificado de ungüentos y resinas que le habían echado por él. Ese mismo escáner descubrió que tenía el pie cabo, es decir, que andaba un poco zambo, que tenía un par de heridas que podían ser muestras de un pequeño cáncer. Lo que pasa es que otro grupo de médicos con igual sabiduría que el primer grupo de médicos que había decidido que eso era cáncer, decidió que eso no era cáncer, sino que era quemaduras producidas durante el proceso de embalsamamiento, con lo cual no tenemos ni idea de qué es lo que le pasó. Sabemos además que tuvo malaria, pero eso es una enfermedad endémica en Egipto, o era una enfermedad endémica en Egipto, y no sabemos si pudo morirse de eso o simplemente tenía los anticuerpos porque está precisamente protegido por su sistema inmunológico, ¿no? Pero hay muchas más teorías sobre las posibles causas de la muerte de Tutankamón. Los análisis realizados por las autoridades egipcias parecen demostrar que el padre de Tut fue Akenatón. He ahí las intrigas palaciegas de poder y la ambición de hermanos, hijos, sacerdotes y gobernantes para hacerse con el poder. ¿Pudo ser asesinado Tutankamón? La época de Amarna, que son 17 años del reinado de Amenofis IV Akenatón, es una de las más oscuras de la historia de Egipto. Él dio la espalda al clero de Amón, instauró una nueva religión basada en el disco solar de Atón. Es cierto que se siguieron utilizando y se siguieron adorando prácticamente todos los dioses. Hay también mucha leyenda urbana y desinformación en ese sentido. Conservamos nombres de sacerdotisas o cantoras de Atón con el nombre de Isis. Y han aparecido infinidad de amuletos de culto tradicional en las excavaciones que se han realizado en la ciudad de Ajetatón, en Amarna, ¿no? Pero sí que es cierto que hubo una persecución, sobre todo en época ramésida, de todo aquello que había significado el reinado de Akenatón y sus sucesores. La pregunta del millón quizás sería decir, ¿qué pasa cuando Akenatón muere, ¿no? ¿Quién es el que toma el relevo, ¿no? Y esto es complicado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una figura un tanto complicada, un tanto oscura, de un rey que se llama Esmenhare. Tutankamón, digamos, toma ese relevo en esa sucesión, ¿no? Probablemente él se apoya en consejeros en sus primeros años de reinado. Solo en su fase un poco más adolescente, lo que nosotros llamaríamos adolescente, es cuando ya probablemente ejerce un poder de facto, ¿no? Lo fatídico es que tiene una vida bastante corta y, digamos, en ese breve reinado pues no le da tiempo a desarrollar pues un programa, por ejemplo, un programa constructivo amplio, ¿no? Pero hay muchas más teorías sobre las posibles causas de la muerte de Tutankamón. En su tumba se encontraron varios carros y objetos donde se le representaba luchando. ¿Pudo morir como consecuencia de heridas en el campo de batalla?
Se pensaba que había sido un reinado completamente pacífico, pero lo cierto es que sus ejércitos estuvieron teniéndose las tiesas con los hititas allí en Siria-Palestina. Horemheb, de hecho, que luego acabaría siendo el segundo sucesor de Tutankamón, estuvo allí encargado de estos combates, pero él no llegó a participar. Se descubrió un coselete. Se han descubierto que tiene rozaduras de uso, de modo que, aunque no lo utilizara en batalla, sí lo utilizó para ejercicios, para ejercitarse, para conducir su carro, ese tipo de cosas. Sí, por ejemplo, se le representa como faraón triunfador, poderoso, en una de las cajas de su ajuar funerario, que es un baúl precioso de madera con incrustaciones, tiene una representación él subido al carro, aplastando a los nubios y aplastando a los asiáticos. Eso es más bien una representación ritual del faraón, porque probablemente no estuvo en primera línea en batalla en el campo, ¿no? Arqueólogos de todo el mundo especularon desde hace años con la causa de la muerte del faraón niño. Pero la prueba definitiva se obtuvo en 2015 cuando el Consejo Superior de Antigüedades egipcio, con el célebre Zahi Hawass a la cabeza y Siemens, colaboraron para hacer a la momia un escáner de cuerpo entero. Algunos de los miembros realizaron las pruebas a la momia y concluyeron que la muerte de Tutankamón pudo deberse a una hemorragia producida tras una fractura en la pierna. Pero nunca se sabrá al 100%. Ya que la autopsia no fue concluyente al no estar la momia en óptimas condiciones. La momia de Tutankamón está muy maltratada por Carter. No a propósito, simplemente es que no podía sacarla de ese cemento en el que estaba embutida, porque le habían echado tantos ungüentos y tantos productos a la hora de enterrarla, que eso era de verdad algo muy difícil de romper. Lo intentó con cuchillos calientes, lo intentó colocando lámparas de queroseno debajo para calentarlo. Entonces, al final consiguieron de algún modo sacarla, pero la momia, a pesar de que se ve muy intacta en todas las fotos, está partida en varios pedazos. Eso es lo que hizo que se rompiera ese hueso en el cráneo, y hay cosas curiosas cuando se desvendó, que se desvendó de forma científica, pues encontraron, por ejemplo, que el pene estaba vendado erecto. No le habían metido nada para que la erección fuera una erección de verdad, simplemente tenía la longitud de un pene en 5 centímetros y estaba vendada. Y eso no tiene más sentido que convertir al faraón en una representación del dios Min y generar asimismo la energía sexual que necesita para renacer en el más allá. Howard Carter examinó la momia el 11 de noviembre de 1925. Hizo una serie de dibujos en los que plasmó la disposición de los objetos colocados sobre la momia real. Entre los numerosos objetos personales destacan dos por el misterio que les rodea: su maravillosa daga y su pectoral. ¿Por qué ese misterio? Recientes análisis con nuevas técnicas han demostrado que el escarabajo está hecho de una piedra mucho más especial. Sorprendentemente, tiene un origen extraterrestre. En el desierto aparecen de vez en cuando unos extraños cristales que se formaron por el impacto y explosión de un objeto del espacio, en este caso, un cometa. Y es que los antiguos faraones egipcios querían garantizarse la vida en el más allá. La magia es muy importante porque la momia de Tutankamón, aparte de los objetos mágicos y rituales, tiene 100 objetos dorados, amuletos. Además tiene 2 dagas. Una de oro endurecido y otra más especial que era de hierro, posiblemente de hierro meteórico. Raúl López, egiptólogo. La máscara, que todos conocemos por su belleza, era una guía para el Ba. El Ba es una de las entidades espirituales del Antiguo Egipto que podríamos asimilar al alma, pero con ciertas reticencias. Y cuando llega la muerte se expulsa por la boca en el último aliento vital. Después de la momificación, el Ba vuelve al cuerpo en el ritual de apertura de la boca, que es una metáfora de abrir la boca para el hombre para volver a darle vida, los ojos para volver a ver, los oídos para volver a escuchar. En ese ritual, el Ba volvía al cuerpo y volvía a entrar por la boca. Pero como su cara estaba vendada, como la de todos los egipcios, tenían miedo de que el Ba no encontrase su cuerpo adecuadamente. Entonces, tendría que ponerse una máscara que sirviese de guía para el Ba. Esa es la finalidad de la maravillosa máscara de Tutankamón.
Todo eso estaba contenido por un primer sarcófago, luego otro que contenía a su vez el primero y luego otro que contenía a su vez estos dos. Los tres estaban metidos dentro de un ataúd de piedra cuadrangular tallado de una sola pieza y con una tapa. A su vez, eso estaba contenido en una capilla y esa capilla a su vez en otra capilla y esa a su vez en otra capilla. Tres capillas que terminaban con un armazón de un palio, con una tela sobre él y finalmente una última capilla que contenía todos estos objetos. Las capillas están repletas de textos. Todos los textos tienen un carácter funerario, evidentemente porque estamos en un contexto funerario, y la finalidad del texto es siempre mágica. Tenemos que entender que toda la tumba y los textos tienen la finalidad de resucitar al faraón. Es como si fuese una máquina de resucitar y no hay nada al azar. Es un contexto propio de una tumba real en la que el jeroglífico, cuando se enuncia, tiene la virtud de convertirse en realidad. Entonces esas oraciones guiarían, acompañarían y darían la posibilidad al faraón de vivir eternamente. Por eso los textos son tan importantes, porque en egipcio jeroglífico, que en su lengua es Medun Echer, que significa lengua de los dioses, todo aquello que se enunciaba se convertía en realidad. ¿Qué hay de cierto en la famosa maldición de Tutankamón tras abrir su tumba? Uno de los mayores reclamos que ha tenido la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón ha sido la leyenda de la maldición, ¿no? Que nace en la década de 1920, en concreto en 1923, después de la muerte en abril de Lord Carnarvon. Carter comenzó a trabajar para Lord Carnarvon, mecenas que financió la excavación de Carter. Murió el 5 de abril de 1923 tras ser picado por un mosquito en la mejilla. Solo habían pasado apenas 6 meses desde que abrieron la tumba. Muy pronto empezaron a morir personas relacionadas con el descubrimiento. Siempre surge esa idea del misterio, de que puede haber una maldición. Es verdad que cuando tú tienes una tumba, cuando se tiene una tumba cerrada durante mucho tiempo, si se encuentra hay que esperar un tiempo a que se ventile todo, y eso es cierto. Pero Carnarvon ya no vino a Egipto muy sano. Él vino porque había tenido un accidente muy grave en coche, ya no estaba bien de salud, sobre todo los pulmones, y Inglaterra no era precisamente el país idóneo para tener un problema de pulmón, ¿no? A partir de ahí se va creciendo poco a poco, retroalimentándose una historia a partir también de la muerte. Es real, esto sí que es real, de personas que visitaron la tumba, ¿no? Pero que nada tenían que ver con los miembros del equipo. Es verdad que luego vino pues la idea de que bueno, es que un día apareció muerto un canario que tenía Carter, que eso hay muchas excavaciones, ahora no, antes sí se ponía, igual que las minas, porque además puedes ver si se muere, es que mejor no entres, ¿no? Pero bueno, si tú pones un pajarito al lado de una serpiente, ya sabes lo que pasará. Hay que pensar que Callender, Azurzemeis, algunos de ellos ya estaban enfermos cuando participaron en el trabajo con Howard Carter y murieron pues bastantes años después, 4, 5, 6, 7, 8 años después, dentro de ese marco de la propia enfermedad. Howard Carter, por ejemplo, falleció en 1939 y el último miembro del equipo, Alan Gardiner, falleció en 1963, es decir, pues casi 4 décadas después del hallazgo de la tumba. Claro, para entender el tema de la maldición, lo que tenemos que ser conscientes es de la magnitud del acontecimiento. Hasta entonces nunca se había descubierto una tumba de un rey intacta, y eso hizo rápidamente que todo el mundo, a nivel de medios de comunicación, se volcara para cubrir la noticia. Pero claro, tampoco había ocurrido nunca que un equipo de arqueólogos tuvieran que hacer frente a un interés mediático semejante. Sobre todo porque hay muchas lagunas y entonces había muchas más, la gente no estaba en los medios de comunicación como ahora y bueno, y podían inventar, bueno, es que se está puesto enfermo, bueno, las condiciones de trabajo tampoco eran las mismas. Y probablemente ahí es donde ellos cometen un error. Lord Carnarvon comete un error y es darle la exclusiva a un periódico, el Times, el London Times. Todos los demás periódicos que quisieran tener acceso a la información de lo que estaba ocurriendo en ese descubrimiento tenían que pasar por el Times, era un filtro. Y eso enfadó a muchos medios de comunicación. Algunos de ellos, seguramente americanos, y probablemente incluso relacionados con un periodista que se llamaba Lowell Thomas, que es el que hizo famoso a Lawrence de Arabia, ¿no? y por el que conocemos el gran personaje, al no tener acceso a la información,
empezó a inventarla. Y a partir de ahí empezaron a hablar de una supuesta inscripción en el interior de la tumba que no apareció por ningún lado, por supuesto. Claro, el que perturbó el sueño eterno del faraón fue Howard Carter. Murió, sí, es verdad, murió de un cáncer bastante agresivo, pero murió bastante después. ...1922... descubrimiento de la tumba de Tutankamón. ¿Por qué después de años de excavaciones nadie buscaba a Tutankamón? La respuesta podría estar también aquí. Luxor, templo de Karnak. Fue el mayor templo de los egipcios. A lo largo de más de 2 milenios, los faraones embellecieron el principal centro de culto de Egipto, dedicado a Amón. El problema es que cada faraón lo reconstruía y ampliaba. Estas son las únicas 2 estatuas de Tutankamón en Karnak. Su nombre apenas aparece en la historia, mucho menos el de su más que posible padre, Akenatón. El sacerdocio de Amón tiene su centro neurálgico en este lugar en el que nos encontramos, el gran templo del dios Amón en Karnak. Este templo se convierte en la ciudad más importante de todo Egipto porque desde el periodo de la dinastía 11 se han venido sucediendo construcciones una encima de otra. Por poner una metáfora, una comparación equiparable, sería como si nos encontráramos con una catedral, una enorme catedral gótica que anteriormente había albergado la construcción de una catedral románica. Es decir, cada vez que llega un nuevo rey o que llega un nuevo papa, decide ir ampliando esos templos con aquellos elementos artísticos propios de su época. El propio Tutankamón gobernó en este periodo y pasó por aquí haciendo algunas aportaciones al templo. Pequeñas aportaciones porque en ese momento el gran dios Amón de Karnak estaba saliendo victorioso de la enorme crisis que había provocado su padre. Akenatón, padre de Tutankamón, decide realizar el mayor cambio de la historia de Egipto. De repente decide que todos deben adorar al dios Atón y casi convierte la religión en monoteísta. Eso supone un cisma total, ya que, por ejemplo, si había muchos dioses, había muchos sacerdotes, cuyo trabajo ahora no tenía sentido y perdían su poder. Los sacerdotes de este enorme templo prácticamente declaran una guerra, y aquí debió de vivirse un ambiente de guerra civil, directamente contra la familia real. Akenatón decide trasladar la capital a un sitio nuevo, la actual Amarna. Allí viviría con Nefertiti y sus otras esposas. La decisión no gustó y generó mucho odio. El heredero de todo ese cisma que nos llevará a Amarna, que acabará con la muerte de Akenatón, es el joven rey Tut-Ankh-Atón, la imagen viva de Atón, que cuando asciende al trono, probablemente auspiciado o utilizado por el propio clero de Amón como el artífice de la restauración, cambiará su nombre a Tut-Ankh-Amón, y gobernará siendo apenas un niño de 8 años. Cuando murió Akenatón, su hijo Tutankamón decidió volver a lo anterior para ganarse al pueblo. Es decir, quitó a Atón y restauró a Amón. Akenatón fue borrado de todas partes. De hecho, aún hoy vemos algo sorprendente. Este era uno de los pasillos secretos de uno de los pilonos de Karnak. Dentro de él vemos que está hecho con piedras que llevan el nombre de Akenatón. Alguien ordenó quitarlas y aprovecharlas escondidas en la construcción de este pilono. Sí que es cierto que hubo una persecución de todo aquello que había significado el reinado de Akenatón y sus sucesores, es decir, Esmencara, Tutankamón, el faraón Ay. Esos soberanos junto con Amenofis IV, con Akenatón, fueron borrados de todas las listas reales y no aparecen.
Pero el culto al dios solar Atón se siguió adorando. Horemheb le construye un templo, vemos el disco solar en el respaldo del trono de Tutankamón. Cuando te acercas a las tumbas de Amarna, ves que lo que han borrado es el nombre de Akenatón, no el nombre de Atón. El dios sigue existiendo, sigue recibiendo culto, se le sigue respetando, ¿no? Lo que se persigue es la figura de Akenatón. De ahí que hubiera muy poca información del faraón niño en la historia de Egipto, ¿no? Y cuando Howard Carter accedió a esos primeros hallazgos, pues prácticamente se encontrara con cero, ¿no? No había absolutamente nada, ¿no? Pero ¿cómo logró Carter encontrar un tesoro cuando todo el mundo decía que no había nada más escondido en el Valle de los Reyes? Howard Carter era un perfecto conocedor del Valle de los Reyes, ¿no? Él sabía que en algún punto, por ese vaso pequeño con el nombre de Nebjeperurra Tutankamón que había aparecido pues, cerca del centro del valle, su tumba debía de estar en algún lugar, ¿no? Él no sabía dónde, pero intuía que debía de ser en algún espacio en el centro del Valle de los Reyes. Estuvo trabajando pues, casi una década después de que Theodore Davis entregara el permiso para excavar en el valle, lanzando esa famosa frase de "el valle está agotado", que era algo que también habían dicho Belzoni y muchos otros arqueólogos antes que él, pero Howard Carter sabía que no, que había reyes que tenían que estar ahí. Él sabía que la tumba de Tutankamón estaba ahí y hasta que no la encontró no paró. Cuando todo parecía perdido, el 4 de noviembre de 1922 todo cambió. Carter excavó los escalones parcialmente hasta el hallazgo de una puerta de barro en la que se observaban varios cartuchos egipcios. El arqueólogo ordenó rellenar la escalera de nuevo y mandó un telegrama a Carnarvon, quien llegó de Inglaterra el 23 de noviembre, 2 semanas y media después, acompañado de su hija Lady Evelyn Herbert. El 24 de noviembre de 1922 se excavó la escalera en su totalidad, pero realmente la tumba de Tutankamón no estaba intacta. Los ladrones consiguieron entrar en 2 ocasiones, pero apenas se llevaron cosas de valor. La de Tutankamón incluso fue saqueada. La cuestión está en que probablemente descubrieron a los ladrones en el momento del robo, con lo cual no llegaron a saquear ese tesoro. Entraron 2 veces. Según Carter y sus diarios, el 60% de las joyas que había o que pudo haber en los cofres así ya no estaban. Cuando Carter vio la puerta que sellaba, la primera que encontró después de los 16 escalones, como después de haber limpiado el pasillo y haber entrado, se encontró con la puerta cerrada de la antecámara, vio que la parte izquierda de arriba había sido retocada 2 veces, cerrada 2 veces, y eso significaba que alguien había entrado. Llegaron a entrar en la cámara del tesoro y entraron en la cámara funeraria, porque de hecho las capillas, una de ellas estaba abierta, bueno, estaba cerrada, pero no tenía un sello, y Carter dijo, bueno, a ver qué nos vamos a encontrar ahora, porque lo mismo se han llevado la momia o la han destruido. Pero cuando abrió la segunda capilla y vio que estaban los sellos, dijo, no. Entraron los ladrones, que seguramente era la misma gente que había estado excavando y construyendo esa tumba, y se llevó todo lo que se podía llevar de forma muy rápida, que era pequeño y valioso. Pues la tumba, a pesar de que parece muy intacta, en realidad en uno de los lados, en el anexo, lo que hay es un batiburrillo de cosas, porque los sacerdotes que entraron a arreglar el desaguisado de los ladrones, que lo habían revuelto un poco para encontrar lo que buscaban, pues lo habían arrumbado todo allí, ¿no? Así son los secretos de Tutankamón, posiblemente el faraón más famoso del antiguo Egipto. Si no hubiera sido por la tenaz idea de Howard Carter de que aún quedaba algo por descubrir en el Valle de los Reyes, su tesoro nunca hubiera sido descubierto. Aún hoy, más de 100 años después, nos siguen interesando sus misterios. ¿Qué relación hay entre Tutankamón, Madrid y Howard Carter? ¿Qué relación hubo entre Carter y la duquesa de Alba? Howard Carter estuvo invitado por el duque de Alba y se alojó en el Palacio de Iliria. Hay un documento que me gusta mucho, que es un telegrama que él escribe a Howard Carter
para comunicarle que ese año no puede ir a Egipto porque su esposa está embarazada. Estaba embarazada de la duquesa de Alba. Muy poca gente sabe que Alfonso XIII habla con el rey de Egipto y consigue un acuerdo para que Carter vuelva a excavar. Y en esta misma agenda vemos, por ejemplo, que dice en ruta para Madrid. Y es que Carter, el día 24 de noviembre, dio una conferencia en la residencia de estudiantes. Mohamed Abdel Rasul es descendiente del célebre niño que Howard Carter llegó a comentar en alguna ocasión, en algunas de sus conferencias, que fue quien descubrió el primer peldaño de la tumba en 1922. Los nobles tenían su castillo. En el caso de Lord Carnarvon, pues el suyo se llama Highclere y es un castillo que ahora conoce todo el mundo porque es donde se rueda y donde se ven las escenas maravillosas de esa serie de televisión que es Downton Abbey. Tut 22, Expediente Tutankamón.